Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Yo soy María Esther Orozco García, quien está ahora sustituyendo al titular de este programa, al conductor titular, al maestro Francisco Javier Parra Vergara, pero ahora él está un poquito ocupado y nosotros pues nos tocó venir a estar con ustedes en esta ocasión. Les damos un cordial saludo, no sin antes mandar una felicitación a todos los maestros, en especial a nuestros maestros universitarios, porque recién pasó el Día del Maestro, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un taller sobre educación nutricional que se va a impartir dentro de poco tiempo, y para eso tenemos como invitado al doctor Samuel Galaviz Moreno. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Esther, es un gusto estar aquí. Él viene a invitarnos, a hacer una invitación a este taller, y pues el doctor Galaviz es un ex maestro de la universidad. Estuvo más de 30 años trabajando con nosotros y pues ahora se ha dedicado a hacer una de sus pasiones, lo que es educación nutricional en las escuelas, y pues esto es de mucha importancia porque en México desgraciadamente tenemos mucho problema con el sobrepeso y la obesidad, y en especial en nuestro estado, en nuestro querido estado de Sonora, pues este es un problema muy serio. Y pues en su opinión, doctor, ¿de qué manera cree usted que se debe atender este problema? Sí, muchas gracias. Consideramos nosotros que es necesario promover el desarrollo de una cultura de la nutrición. Nosotros ponemos como símil, ¿verdad? Cómo en los últimos 15, 20 años se ha venido desarrollando una cultura de la seguridad en los automóviles. Hace algunos años los cinturones de seguridad no se usaban prácticamente, había quienes incluso los cortaban, los cinturones no se usaban para nada. Entonces, a base de una serie de medidas que incluyen, claro, las multas, que incluyen pues la concientización de las personas, cuando vemos que alguien va en un automóvil y tiene un accidente, que hay una persona que se puso el cinturón y no le pasó nada, otra persona que no se lo puso y probablemente hasta puede fallecer. Entonces, el contraste es muy grande. Entonces, se ha ido creando una cultura. Creemos que es importante desarrollar una cultura de la nutrición, de tal manera que desde niños, ¿verdad?, empecemos nosotros a desarrollar buenos hábitos de alimentación, lo cual va a tener como consecuencia una mejor salud y un mejor desarrollo para los niños. Es muy importante que sea desde niños, porque una de las cosas más difíciles de cambiar es la cultura, ¿verdad? Cambiar los hábitos. Sí, de hecho nosotros tenemos muy claro hoy en día que es muy diferente trabajar con adultos que trabajar con niños para desarrollar esta cultura, porque en el caso de los adultos es básicamente cambiar sus hábitos que tienen un arraigo, que tienen, pues digamos, una relación emotiva con los alimentos mismos, y eso hace que sea muy difícil hacer esos ajustes que se necesitan. En cambio, en el caso de los niños, lo que tenemos es pues una opción muy amplia para que esos hábitos se desarrollen y que ellos tengan como referencia, ¿verdad?, otro tipo de relación con los alimentos más saludables, que son pues los que estamos promoviendo que se consuman. Entonces es muy diferente. Con los niños tenemos la posibilidad de que ellos desarrollen buenos hábitos desde el principio. Doctor, y en este caso, considerando que es un problema muy serio y que afecta a gran parte de la población, ¿cuál cree usted que sería la responsabilidad del gobierno? Bueno, nosotros pensamos que la responsabilidad del gobierno es el desarrollo de políticas públicas.
Las políticas públicas son una serie de medidas que se pueden tomar, ¿verdad? Que es parte fundamental de cómo nosotros como sociedad podemos desarrollarnos, y en este caso se trata de que se desarrolle esa cultura de la nutrición. Entonces, las políticas públicas, que podemos poner un ejemplo, una política pública que está relacionada con este tema, hace unos pocos años se establecieron aumentos en los impuestos a las bebidas endulzadas. Entonces, ese aumento en los impuestos ha llevado a que disminuya el consumo. Entonces, una política pública es esa, y tiene que ver con el aumento de los impuestos, y en este caso pues ha funcionado muy bien. De hecho, hay otros países que han volteado hacia acá y han visto cómo esta política ha funcionado, y ellos mismos han desarrollado esas mismas políticas. Se han hecho esfuerzos, creo yo, importantes, pero han quedado como eso, una iniciativa de alguien que estuvo en su momento en el gobierno, y las cosas pues se quedaron ahí, ¿no? Pues desafortunadamente sucede que hay poca continuidad, ¿verdad?, en muchas de las políticas que se establecen. Entonces, si acaso alguien tuvo algún interés, digamos, siendo gobierno y tuvo un interés particular, probablemente esa política se termine cuando esa responsabilidad de gobierno termine. Entonces, se trata de que las políticas públicas sean políticas que trasciendan a los gobiernos, porque no se trata de un interés particular del gobernante, es un interés público el que debe ser el que prevalezca. Entonces, las políticas públicas, por definición, deben tener una continuidad porque tienen un objetivo, ¿verdad? El objetivo en este caso de una serie de políticas públicas que se debieran establecer, el objetivo pues sería reducir los niveles de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, ahorita tenemos que está creciendo todavía, ha ido creciendo en los últimos años, pero sigue creciendo la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños y en los adultos. Entonces, en el caso de los niños, hace apenas 20 años, que no son tantos, ¿verdad? En realidad, hace apenas 20 años, 20% de los niños en edad escolar, es decir, los niños que están en primaria, tenían sobrepeso, 20%. Ahorita es 33%. Entonces, en solo 20 años ha aumentado, y si consideramos que la población aumenta, el número de personas aumenta, ese 33% es un 33% de un número mayor de personas, un número mayor de niños, ¿verdad? De acuerdo con el aumento en la población, pues no nomás aumentó el porcentaje, sino el número. Probablemente se haya hasta duplicado el número de niños con sobrepeso, ¿verdad? Pues en realidad esto es en realidad muy impactante, hablar sobre números, y pues siempre estamos oyendo una alimentación saludable, hay que comer saludablemente, pero en realidad, ¿por qué es importante una alimentación saludable y en qué consiste una alimentación saludable, doctor? Muy bien, sí. Hay una situación, ¿verdad?, que se presenta. Nos llega demasiada información. Así es. Nos llega demasiada información, no hay ningún cuidado a la hora de que esa información circule, ¿verdad? Hace un momento estaba leyendo yo de alguien que publicó que el agua helada causa cáncer, pues, porque cuando llega al intestino y no sé qué, bueno, el agua se le quita lo helada ya que se la traga uno. La verdad ¿verdad? que sí. La verdad sí. Entonces se convierte en simplemente agua, ¿verdad? Eso es lo que va a llegar al estómago, al intestino, va a llegar agua, no va a llegar agua helada, ¿verdad? Entonces, esta idea de que alguien crea que es cierto, ¿verdad? Pues como se reproducen tanto ese tipo de mensajes que causa ataques cardíacos, que tiene, o sea, no tiene sentido, pues. Sin embargo, ese tipo de información, lo estoy poniendo nada más como ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de información nos llega constantemente. Entonces, la gente en realidad no sabe
que es una alimentación saludable finalmente, porque llega un mensaje que dice una cosa, que no se pueden comer frutas en la mañana, y que una serie de cosas que en realidad no tienen ningún sustento. Entonces, la alimentación saludable es importante, en primer lugar, porque ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades. Ese es el primer concepto importante para que nosotros consideremos una alimentación saludable, porque no se trata de algo que tiene que ver con la imagen corporal, por ejemplo, etcétera. Se trata de algo que tiene que ver con nuestra salud. Entonces, la alimentación saludable lo que implica es un consumo alto de frutas y verduras. Hoy en día está muy desarrollada la idea de que hay que consumir muchos vegetales, ¿verdad? También los productos de origen animal son para consumir, ¿verdad? Pero sí hay que tener moderación, sobre todo con ciertos alimentos. Pero una alimentación saludable nos va a servir para hacernos de las vitaminas, de los minerales, de la fibra que se requiere. Y en el caso de las proteínas, pues ahí, sobre todo para los niños, es mejor el consumo de proteínas de origen animal, queso, carnes en moderación, pollo, etcétera. Claro, también como fuentes de proteínas importantes son las leguminosas, que es el frijol, la lenteja, el garbanzo. Entonces, estamos hablando de una variedad de alimentos, que ese es otro punto clave, ¿verdad? La alimentación saludable debe ser variada. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de lo que nos proporcionan las frutas y las verduras con su gran colorido, ¿verdad? El colorido de esas frutas y verduras tiene que ver con los pigmentos que tienen esas frutas y verduras. Y esos pigmentos tienen una función importante en la reducción del riesgo de enfermedades, reducción del riesgo de cáncer, reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, y al mismo tiempo estos pigmentos que componen a las frutas y las verduras particularmente, pues son antioxidantes. Entonces disminuyen el riesgo de que las células sufran algún cambio que puede llevar eventualmente a un problema de cáncer, por ejemplo. Entonces, la alimentación saludable es una alimentación variada, es una alimentación también moderada, ¿verdad? Porque, como dice el dicho, todo en exceso es malo, ¿verdad? Si nosotros dejamos de consumir ciertos alimentos y nos concentramos nada más en otros alimentos, eso eventualmente puede llevarnos a que tengamos alguna deficiencia o un exceso, ¿verdad? Y cualquiera de los dos lo consideramos nosotros malnutrición, ya sea el exceso o la deficiencia. Desafortunadamente, pues ahorita lo que tenemos mucho es el exceso, por el lado de exceso de calorías vacías, de alimentos que no nutren, que no tienen prácticamente nutrientes, que lo que traen son calorías, y eso es lo que ha llevado a que aumente el sobrepeso. Y bueno, si de niños no somos capaces de ayudarlos a que desarrollen buenos hábitos, pues entonces cuando jóvenes, cuando adultos, pues van a pagar las consecuencias, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo hoy en día es que algunas enfermedades que eran enfermedades de adultos, de enfermedades de personas mayores, se están presentando ahora en más jóvenes, ¿verdad? Incluso hasta niños. Entonces, problemas como la diabetes, por ejemplo. Antes, la diabetes tipo 2, que es de la que hablamos en general normalmente, era, pues la definición misma decía que eran personas mayores de 40 años los que la padecían, ¿verdad? Así decía la definición misma. Esa es una definición ya ahorita anacrónica, ¿verdad? Está obsoleta. ¿Por qué? Porque en realidad ahora la descripción viene con otro sentido y ya no hay esa limitación que se decía, no, pues nomás los mayores de edad. No es el caso. Entonces, a esto nos está llevando este tipo de alimentación en la cual no hemos logrado ayudar a los niños a establecer esos hábitos que, por otro lado, pues parten de la familia, ¿verdad? Los hábitos de los padres
prácticamente son los que pasan a los hijos. Y si los padres no tienen buenos hábitos, pues los hijos tampoco lo van a tener. Entonces, es importante y ese es uno de los puntos fundamentales del taller que vamos a ofrecer. Es importante trabajar en las escuelas. Las escuelas son los sitios ideales para que nosotros ayudemos a los niños, y estoy hablando desde preescolares, estoy hablando de los niños desde los más jóvenes posible, ¿verdad? Para que ellos desarrollen estos hábitos. Y sucede algo muy curioso y que nos gusta mucho a nosotros. Los niños se convierten en promotores. Así es. Una vez que estamos trabajando con ellos en la escuela, ellos van a su casa, ¿verdad? Y le dicen a sus papás que no deben tomar tanta soda, que no deben consumir productos chatarra. Y entonces, ¿por qué? Pues porque los niños son muy receptivos. Son básicamente a partir de sus experiencias son capaces de incorporar esas experiencias a su vida cotidiana. Entonces, eso es algo importante para nosotros. Qué importante es esto, doctor, que se dé esa información desde que los niños están desde sus inicios en las escuelas. Pero entonces, esta podría ser la manera de atender este problema, doctor. En su opinión, ¿de qué manera podemos atender este problema? Sí, entonces, por un lado están las políticas públicas, ¿verdad? Porque las políticas públicas nos llevan también a crear un ambiente en la cosa pública, en las ciudades, en los lugares donde vivimos. Entonces, las políticas públicas que van, ahorita comentaba sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, pero va también hacia, por ejemplo, la restricción de la comercialización de ciertos alimentos, en el caso de los niños, en los horarios que los niños ven televisión, mejorar el etiquetado, porque el etiquetado también sirve para que las personas puedan tener más clara la idea de cuáles son los alimentos que pueden causar más daño a la salud. Entonces, crear un ambiente, ¿verdad? Donde para mí es muy importante también el caso de los supermercados, ¿verdad? Los supermercados es un lugar ideal también para realizar educación nutricional. Entonces, creo que pensamos nosotros que la manera de pues disminuir la problemática es a través de políticas públicas que nos lleven a crear un ambiente, ¿verdad? Porque sabemos que ese ambiente que está ahorita es un ambiente del que llamamos obesogénico, es un ambiente donde se propicia un cierto tipo de alimentación. Sin embargo, nosotros no estamos porque pues, se prohíba propiamente esos alimentos, más bien se trata de darles herramientas a las personas, a los niños particularmente, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones, las decisiones que sean convenientes para ellos, porque si uno les restringe en un lugar, ¿verdad?, de todas maneras, en otra parte pueden ir y pueden consumir un alimento que no sea adecuado para ellos. En cambio, la educación les va a permitir tomar decisiones, les va a permitir tener mayor conciencia sobre qué es lo que les conviene consumir, y a partir de que esto suceda en la niñez, esos son hábitos que se van estableciendo, que se desarrollan. Y esto pues es un efecto dominó, ¿verdad? Porque luego a su alrededor ellos también tratan de que esto mismo suceda. Y eventualmente cuando ellos sean jóvenes, adolescentes, adultos, tengan hijos, etcétera, ese es el tipo de alimentación que van a promover con sus hijos. Entonces sí necesitamos nosotros trabajar muy fuertemente en educación nutricional, en todos los ámbitos que sea posible, todos los ámbitos que haya competencia, ya sea desde el punto de vista del gobierno, de las organizaciones. Pues nosotros tenemos una organización que se dedica a esto, entonces es trabajar con adultos también, pero el caso de los niños particularmente es muy importante, y la intención que tenemos con el taller es darle herramientas a las personas que se dedican a la nutrición, particularmente también pueden ser maestros de escuelas, ¿verdad? Porque estamos hablando de cómo establecer un programa de educación nutricional. Eso es de lo que vamos a estar hablando, porque nosotros ya tenemos esa experiencia, y es una experiencia interesante, importante, porque parte también de una relación que tenemos con una organización canadiense que se llama Apple Schools,
y esta organización nos ha permitido utilizar materiales, utilizar el propio modelo que ellos han adaptado de los modelos internacionales que se usan para educación nutricional. Entonces, para nosotros es algo muy importante y que más personas, que más nutriólogos o que más maestros de las escuelas se capaciten, ¿verdad?, para desarrollar programas. Creemos que eso es algo importante. Doctor, en realidad sí es muy diferente el darle una educación nutricional a un adulto, a un niño y a un joven. ¿Qué es lo que tiene de especial? Sí, en el caso de los adultos, nosotros lo que hacemos en los talleres que les damos es hacerlos que se remonten, ¿verdad?, a los momentos en los cuales empezaron a tener esos hábitos, ¿verdad?, para que se den cuenta de que tienen una relación con esos alimentos. Alguien dice, bueno, es que yo de niño mi papá me llevaba y entonces siempre, aunque no me dé cuenta, ¿verdad?, aunque no me dé cuenta, porque no nos damos cuenta, pero esa relación afectiva con un alimento muchas veces tiene que ver con que es comida que hacía su mamá, o es comida que hacía su tía, su abuela. Entonces, hay una relación familiar, ¿verdad?, con estos alimentos que eventualmente cuando adultos, inconscientemente, ¿verdad?, nos gusta mucho ese sabor particular. En realidad ese sabor yo lo estoy relacionando con un afecto, con una relación con alguien, con un sentimiento. ¿Sí? Los alimentos despiertan sentimientos. Entonces, yo no me doy cuenta ahorita, pero la carne de puerco con chile y arroz que hacía mi mamá, ¿verdad?, no hay ninguna que sepa como esa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es únicamente el sabor, y alguien me puede decir, no, pero es que mi mamá la hace mejor. Pues sí, para ti, ¿verdad? Entonces, tus hábitos, tus gustos vienen mucho, y me gusta que lo reflexionen todos, vienen mucho de esa relación afectiva con los alimentos. Entonces, eso hacemos con los adultos, ¿verdad? Con los niños no. Con los niños les presentamos las cosas. Mira, has probado el rábano, has probado el brócoli, has probado la papaya, has probado. Entonces que ellos empiecen a probar, que empiecen a relacionarse con estos alimentos que probablemente en su casa, si a su mamá no le gustan, no los va a ver, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el asunto. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirles, ¿saben qué? Miren, están todas estas opciones, ¿verdad? Prueben para que entonces puedan ustedes empezar a tener una relación con esos alimentos. Entonces, sí es muy diferente porque en el caso de los adultos tratamos de que esos adultos regresen a los momentos en los cuales empezaron a tener esos gustos y lo relacionen con una relación, válgase la redundancia, particular, probablemente familiar, ¿verdad? Qué interesante, doctor. Y pues ahora ya nos podría explicar brevemente en qué consiste el taller que se está organizando entre ustedes y la Universidad de Sonora, entre Sam Health by Nutrition y la Universidad de Sonora con la Dirección de Vinculación y Difusión, con educación continua. Platíquenos en qué consiste, cuáles son las fechas de este taller que se está organizando, a quién va dirigido y pues los costos, por favor. Muy bien, sí, muchas gracias. De hecho, pues queremos agradecerle mucho al programa de educación continua de la Dirección de Vinculación por esta oportunidad. Este es un taller cuyo objetivo es aprender a desarrollar programas de intervención en el medio escolar. Esa es la intención, esa es la idea. Entonces, vamos a trabajar sobre cómo se realiza un diseño de programa de intervención. Va dirigido a profesionistas de la nutrición en general. Recientemente me han preguntado maestros si les interesaría y podrían asistir. Y sí, efectivamente sí, porque no vamos a hablar estrictamente de los contenidos del programa, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo se estructura un programa, cuáles son los principales elementos de un programa de educación nutricional para las escuelas, y estamos hablando de escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
Entonces, ese es el taller tiene una duración de 8 horas, tenemos 6 horas presenciales y 2 horas de trabajo en casa. Es el día viernes 24 de mayo de 5 a 8 y luego el sábado terminamos el 25 de mayo de 10 a 1. El costo en general es de 600 pesos y para estudiantes un costo especial de 500 pesos. Se va a desarrollar en las instalaciones de la Universidad de Sonora, edificio 12D, planta alta. Pues qué interesante, ojalá y vengan de todos lados las personas que necesitan hacer un programa o simple y sencillamente hasta para las amas de casa podría ser implementar un programa en su casa. Sería muy interesante, doctor. Debería de hacer algo para todos y darnos la oportunidad de poder hacerlo también para las personas mayores. Nosotros tenemos mucho auditorio, muchos adultos mayores que nos están escuchando frecuentemente y ellos tienen en ocasiones muchos problemas para seleccionar sus alimentos y seleccionar una buena alimentación. Y pues nos queda algo más que quisiera agregar, doctor. Nada más para decir que esperamos que sea el primero de una serie, ¿verdad? Y que podamos trabajar en educación nutricional, que es un tema muy importante. Perfecto, estaremos esperando sus próximos talleres, ojalá y sean pronto estos. Y pues solo para despedirnos ya agradeciéndole por supuesto al doctor Samuel Galaviz el haber estado este día con nosotros y esperamos por supuesto que mucha gente se quiera inscribir en el taller, ojalá y haya oportunidad de que estemos seguido con este tipo de información porque es una información sumamente importante. Agradecemos en la operación técnica en memoria a Noé Corrales y a Eduardo Antúnez, que es el técnico que nos acompaña, la dirección técnica a Griselda Cabo Corral, la coordinación general del programa a Francisco Javier Parra Vergara y su servidora María Esther Orozco García les dice que tengan un excelente día y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias.